Bien, ya empezó. Sale. Lo presentaron como 115 el examen. Era el cuarto examen, pues creo que no vamos tan mal. Ahí la llevamos. Entonces, bueno, ánimo. Ya, este, ya para el año que, bueno, ya dicen que desde fin de año van a empezar a vacunar en México y bueno, estarán vacunando el año que entra. Ya, estará más tranquilo. ¿Ya ven? Este, bueno. Jorge dice que se puede seguir la pandemia el resto de la vida. Bueno, ya hace falta ir a hacer las cosas que requieren la presencia, ¿no? Tantas cosas. Digo, a lo mejor las hace Jorge, por eso dice. Todos en su casa. Todos las hace en su casa. Bueno, sale. Entonces, este, cuando estábamos viendo cómo definir una curva en el plano, una de las ideas que salió fue lo de la inyectividad. Entonces, a ver, parametrizaciones inyectivas. Entonces, si tomo, por ejemplo, una curva así, esta es la curva, ¿no? Esto está en el plano. ¿Tendrá alguna parametrización inyectiva? Existe. F. Como queremos trabajar con curvas, tenemos que tomar funciones del intervalo en R a R2 continua, ¿verdad? Tal que la imagen de FS. Ah, eso sí, falta inyectiva. Continua e inyectiva. ¿Cómo aumentando una dimensión, Jorge? ¿A qué te refieres? Ajá. ¿Puedes dar un argumento? Ah, a ver, la circunferencia. Esto le llamamos lazo. Esto de aquí es un lazo. La circunferencia. Las circunferencias tienen
parametrizaciones inyectivas. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, f de t igual a coseno de t, seno de t, con t en dónde. No, Lola, porque si lo cierras de ambos lados te queda no inyectiva. Abierto de un lado, ¿no? Ajá. ¿Sale? Esta es inyectiva, ¿están de acuerdo? Bueno, ¿lo pueden probar? ¿Cómo lo demostrarían? Ajá. Ok, entonces toman 0 menor o igual que T1, menor que T2, menor que 2pi. Entonces, f de T1 es distinto que f de T2. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, pero ¿y qué el hecho? ¿Por qué si los tomamos distintos, esto va a ser distinto? Hay dos maneras de probar inyectividad, Ángel. Una manera es que si te tomas distintos, las imágenes son distintas. Y la otra es que si supones que son iguales, tienes que probar que son iguales. A ver, pero es que en este caso ya vimos una propiedad de esta función que es muy fácil, facilita todo. No, el seno no es inyectivo en el intervalo 0,2pi, Jorge Luis. ¿Están de acuerdo? Ni seno ni coseno son inyectivas en su periodo. Esto es menor estricto, pero aquí ¿por qué las imágenes de esos puntos son distintas? Veo que todavía no se terminan de familiarizar con esta función. Creo que te saliste, Max, y no escuchaste. Seno y coseno no son inyectivas en el intervalo 0,2pi. Sí, Alan, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el ángulo aquí? O sea, trata de ser más preciso, Alan. No. Ajá, sí, Alan. El tamaño va a ser igual, ¿verdad? ¿Pero qué cosa? El ángulo no. De hecho, ¿quién es el ángulo de f de T1? Ya lo habíamos argumentado. T1, ¿verdad?
que es distinto que el ángulo de f de T2, que es T2. Y si tienen ángulos distintos, los vectores son distintos, ¿verdad? ¿Y por qué sabemos que los ángulos son distintos? Porque están en el intervalo 0,2pi. El ángulo medido en radianes, si tienen un ángulo distinto en radianes de 0,2pi, ya los vectores tienen ángulos distintos y no pueden ser el mismo. ¿Está claro hasta aquí? Bien. Y esta, regresemos a la curvita con este lazo. ¿A qué te refieres, Max? No sé si te acuerdes que nosotros demostramos que la imagen de esta función es la circunferencia con centro en el origen y radio 1. Cuando lo demostramos, demostramos esto. Y no sé a qué te refieres con usar lo que queremos demostrar. Ok. Va. Bueno, ahora regresemos al primer ejemplo. ¿Por qué esta curva en el plano no puede tener una parametrización continua e inyectiva en un intervalo? ¿Cómo se les ocurre argumentarlo? Entonces, le voy a poner aquí que no, pero en la otra hoja vemos por qué. Sí, pero como que tienen que usar algunos teoremas, ¿no? Traten de estructurar el argumento. Ajá, o que las continuas mandan conexos en conexos, porque fíjate que como la imagen no es real, no puedes usar ese teorema, Max. Sí, exacto. Ese teorema de que como es continua no puedes separar el lápiz, en realidad ya, como ya están grandes, es el teorema de que manda conexos en conexos, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede ser inyectiva si tienen un lazo? Vamos a pensar que aquí está el dominio de la función AB. Al ser un intervalo, no sabemos si A y B están en el dominio, puede estar los dos, puede estar ninguno, o puede estar uno y no el otro. Entonces, aquí está la curva. Entonces, una opción es tomar, fijarse en estos dos puntos y suponer, bueno, como este arco de aquí, este pedazo de la curva es conexo, lo que hay que ver es de qué puntos vienen del dominio. Como es inyectiva, vamos a pensar que aquí está f de t1, que acá está f de t2, y entonces como es inyectiva, solo hay un t1 y solo hay un t2 aquí, que van a dar a este punto y a este punto. Entonces, si nos fijamos, ¿qué opción en este intervalo? ¿Cuál es la imagen de este intervalo? ¿Qué opciones tenemos? Tiene que ser un conexo que contenga a este punto y a este punto. Ahora, cuando tomemos las T's en este intervalo,
Como f de t1 es este punto y f de t2 es este punto, son los extremos de la parametrización en este intervalito, en este subintervalo. O sea, tenemos que empezar aquí y tenemos que empezar acá. Estoy suponiendo ahorita que t1 es menor que t2, entonces cuando avanzo aquí así, tengo que ir avanzando hacia t2. ¿Por qué no me puedo regresar hacia acá? Porque si me fuera hacia allá, luego tendría que regresar y ya no se puede, ¿verdad? Según yo sí, Rodolfo. Ah, todavía no, ya, ahí está. Me faltó enviarla. Entonces, a fuerza se tiene que venir para acá. Llegando al cruce, a fuerza se tiene que venir para acá o puede venirse para acá. ¿Cómo ven? O sea, hay dos opciones, ¿no? O se viene directo para acá o hace esto. ¿Lo ven? Aquí está f de t1 y acá está f de t2. Si se va para arriba, ¿cómo llegas para acá? Tendrías que regresarte sobre la curva y ya perderías la inyectividad, Jorge. Solo hay estas dos opciones, ¿lo ven? O se va directo o hace esto. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sale? ¿Y cuál es el problema? Pues que luego, si se toman acá, este acá, ¿de dónde pueden venir estos puntos? Fíjense, el punto del cruce tiene que venir de aquí adentro porque es inyectiva. Le voy a poner acá en el cruce f de t0. O sea que t0 está aquí entre t1 y t2. Pero ¿qué pasa cuando me tomo en el primer caso el arco verde? Pues que a fuerza es un intervalo que tiene a t0 y al ser un intervalo que tiene a t0, va a haber un montón de puntos en este intervalo que ahora nos va a dar acá. Y ya valió, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, o sea, ¿qué? De hecho, puedes usar aquí la continuidad, Max. Porque si estás suficientemente cerca de f de t0, tiene que haber una delta que haga que los puntos te van a dar cerca, pero sobre el arco verde, ¿no? Entonces, ¿qué puntos aquí te van a dar al arco verde? Es función. Como ya mandaste los rojos a los rojos acá, ¿de dónde pueden venir los verdes? Solamente de aquí adentro. Y con eso llegas, al menos algunos de los verdes, y con eso llegas a que ni siquiera es función. ¿De dónde salió? De suponer que era inyectiva y que podías dar esta vuelta. ¿Ok? Porque a la hora de suponer que es inyectiva y ser función, los puntos verdes fuera del cruce no pueden venir de aquí adentro. Están lejos. Eso ya le rompe la continuidad, que era lo que alguien decía por ahí. No te entendí, Max. O sea, f de t0 es el único punto que está en la intersección de la parte roja y la parte verde de la curva. Y ya. Si quitas el punto del cruce,
¿de dónde pueden venir los puntos rojos y los puntos verdes? Si supones que es inyectiva, tendría que venir de aquí adentro, pero entonces ya no te queda función porque los puntos de aquí adentro te van a dar para un lado y para el otro. ¿Ok? Bueno, y en este caso, ¿qué arcos se tienen que tomar ahora? Pues el que va de aquí a acá, ¿no? Y les pasa algo parecido. ¿Sale? Ahora, ¿de dónde viene la parte verde? Si tiene que pasar por f de t0 y t0 está aquí adentro. Otra vez por la continuidad, los puntos verdes que no están en el cruce tienen que venir de aquí adentro. Entonces ya no te queda función. Es que el único, al suponer la inyectividad, el único punto que te puede dar el punto del cruce está aquí adentro, está entre T1 y T2. Eso viene de la inyectividad. Existe un único T0 que está entre T1 y T2, tal que f de T0 es el cruce. ¿Sale? ¿Y cuál es el problema con eso? Que al estar aquí adentro T0 hay un problema porque ¿cómo es que por un lado la imagen de este intervalo te da este arco, esta curva, y luego de dónde viene el verde y ya no puede tocar aquí más que en el centro? Hay un problema, ¿no? Por la inyectividad, ninguno de estos puntos puede dar a los verdes que no están en el cruce. Pero por la continuidad, la única manera de cubrir los puntos cercanos al cruce tienen que ser de aquí, de cerca de T0. ¿Sale? Entonces, no, por lo tanto, si C tiene un lazo, no tiene parametrización inyectiva. Ojo, es distinto tener un lazo a hacer curva cerrada, como la circunferencia. Bueno, ¿por qué es distinto? Porque las curvas que tienen lazos no pueden tener parametrizaciones inyectivas y la circunferencia sí tiene parametrización inyectiva. Ahorita ya no voy a hacer más detalles de esta prueba que esto. ¿Sale? ¿Por qué? Porque las pruebas con detalle de todas estas cosas las tendrán que ver en geometría diferencial o en algún otro curso. En cálculo no nos da tiempo de hacer todo con detalle. Tenemos una semana para ver curvas en el plano. Es nada más una idea para que vean cómo van a ir operando el tipo de argumentos que vamos a ir trabajando.
Así está bien, Jorge, gracias. Bueno, este, entonces, el problema a la hora de clasificar las curvas en el plano es que uno quisiera clasificarlas a partir de cómo es su forma en el plano, pero muchas veces para poder dar esa clasificación, necesitamos ver cómo son las parametrizaciones que nos describen la curva, es decir, cómo son las parametrizaciones cuya imagen es la curva que estamos queriendo clasificar. ¿Sale? Entonces, lo voy a poner así. Hay dos criterios para clasificar curvas. Uno, por su forma en Rn, que en nuestro caso es en el plano. Y dos, por sus parametrizaciones, le voy a poner. Ya con lo que hicimos ayer, vimos que una misma curva puede tener varias parametrizaciones. Eso ya está claro, ¿verdad? Hay funciones distintas cuya imagen es igual. ¿Sale? Entonces, a la hora que hagamos esta clasificación, va a haber cosas confusas porque a veces la clasificación es por su forma y a veces es por las parametrizaciones que tenga. Entonces, ejemplo. Ejemplos. Tomen en el plano este segmento que va del origen al 1, 1, este segmento de recta. El segmento de recta que va cerrado, del origen al 1, 1. Entonces, esa función tendrá parametrización inyectiva. Esta curva tendrá alguna parametrización inyectiva. Ejemplo. Entonces, este es el 1 ahorita. Si toman f de t igual a quién. No, porque quiero ver que me des una parametrización, Jorge, significa que me des una función de R en R2 cuya imagen es esta curva. No la gráfica, sino la imagen. Ahí está, ¿verdad? F de t igual a t, t. ¿Con t en dónde? No, porque si la toman en R no les va a dar el segmento que va del origen al 1, 1. En el cerrado 0, 1, ¿verdad? Entonces, si esta es la curva C, entonces la imagen de F es la curva C. ¿Están de acuerdo? Ahora, denme una parametrización que no sea inyectiva. Y que o sea, que la imagen de G vuelva a ser C, pero que G no sea inyectiva. Continua y acuérdense que estamos siempre ahorita trabajando con continuas.
Ya habíamos hecho algo parecido con la parábola. No con el segmento de recta, sino con la parábola. A ver. Mm, no estoy seguro, Lola. No. A ver, les voy a dar una para ayudarles a ampliar como, a ver, seno de t, coma, seno de t con t de 0 a pi. Ok, eso sí, Lola. El valor absoluto, pero Félix, es que tú me estás dando una función de RNR, o eso parece. Y me tienen que dar una parametrización, o sea, una función de RNR2. Ándale, ahí sí, con el dominio que dijo Lola. Ahí sí. ¿Sale? Bueno, pero bueno, ya les puse esta del seno, coma seno. ¿Cómo ven esta? ¿Dónde empieza? Empiezo en el origen, ¿no? Como ambas coordenadas son iguales, la imagen de esta función está sobre la identidad. Cuando llego a pi medios, aquí está g de pi medios, ¿no? Y luego se regresa sobre la misma. Entonces, cuando avanzo de 0 a pi medios, voy del origen al 1, 1. Y luego, cuando avanzo de pi medios a pi, me regreso sobre la curva y la recorro 2 veces. ¿Lo ven? Bueno, entonces, acuérdense que dada una curva puede tener, y de hecho va a tener, muchísimas parametrizaciones. Pero aquí, esta curva, a diferencia de las curvas que tienen lazos, esta sí tiene parametrización. De ver la forma, podemos deducir que sí tiene parametrizaciones continuas en intervalos que además sean inyectivas. No, porque te tendrás que tomar como el cuadrado del seno, porque si no te pasas a otros lados del cuadrante. ¿Sale? Porque el seno se hace negativo, Jorge. ¿Sale? De una vez, ¿cómo es si en lugar de restringirte al 0 pi, cómo les queda la imagen de G si t corre en todos los reales? ¿Qué les da? Un segmento de recta que está contenido en la identidad, pero ¿de dónde a dónde va, Jorge? No es muy precisa tu respuesta, Lola. Es un segmento de recta que va del menos uno al 1, 1, ¿verdad? Exacto. Bien, Jorge Luis. Es que ya me confundí entre el parámetro y el vector de la imagen, Lola. Ok. Ajá, vectores de la forma XX cuando X está de menos uno a 1, sí. Sale. Bueno, pero ahorita, regresando a lo que a lo que les quiero llamar la atención ahorita, vean.
Aunque hay parametrizaciones no inyectivas de esta curva, sí tiene parametrización inyectiva. Y eso nos podemos dar cuenta tan solo de ver la forma de la curva. Entonces, cualquier segmento de recta va a tener parametrizaciones inyectivas, mientras que las curvas que tengan lazos no van a tener parametrizaciones inyectivas. Por eso, cuando sí puedan tener parametrizaciones inyectivas, vamos a decir que son curvas simples. Ahora, para no enredarnos con los extremos, porque miren, en el caso de la circunferencia, sí tiene parametrización inyectiva. Pero si ustedes toman la función en un intervalo cerrado, ninguna parametrización en un intervalo cerrado les va a dar su imagen la circunferencia. ¿Sale? Entonces, va a definición. Y aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Definición. Sea f de un intervalo en R a Rn. De una vez le pongo Rn. Una curva. ¿Qué quiere decir que sea una curva? Pues por lo pronto, continua con interior vacío. La imagen tiene interior vacío. El interior es vacío. Acuérdense ahorita de eso. Bueno. Tal que F es inyectiva. Entonces decimos que F es simple. ¿Sale? Si además el intervalo es un intervalo cerrado, decimos que la imagen de F es una curva simple. Y según la definición, sea C subconjunto de R2 una curva. O sea, es la imagen de una parametrización continua en un intervalo con interior vacío. Decimos que C es simple si existe parametrización en AB cerrado inyectiva. Ejemplos. Uno. Los segmentos de recta son curvas simples, siempre.
si C en R2 o en Rn, le voy a poner, tiene un lazo. Ahorita no lo voy a definir con formalidad, pero ya se imaginan que es un lazo. Entonces, C no es simple. No puede tener parametrización inyectiva. ¿Sale? 3. Si bien f de t igual a coseno de t, seno de t, con t de 0 a 2pi abierto, ¿es inyectiva? Las circunferencias no son simples. ¿Sale? Porque lo que vamos a hacer es definir qué significa que una curva sea simple cerrada. Ahorita vamos a checar eso. Bueno. 4. F de t igual a t, h de t con h, una función de un intervalo a r. ¿Sale? Continúa. Pregunta. Ya hemos visto varias veces. Ya hemos visto varias veces que la imagen de f coincide con la gráfica de h, ¿verdad? Pero pregunta, ¿f es simple? Fíjense que no le estoy pidiendo a la h que sea inyectiva, ¿eh? Solamente, fíjate en la función elevar al cuadrado, que no es inyectiva. La h no es inyectiva, pero la f es inyectiva. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay manera que si tú te tomas distintos, como en la primer función coordenada tienes una función inyectiva, al tomar elementos distintos en el dominio ya te van a dar distintos en la primer coordenada. Y si ya la primer coordenada son distintas, ya las imágenes son distintas. Y eso hasta me da pie para un teorema. Entonces, F es simple, o sea, inyectiva. ¿Qué dice el teorema? ¿Qué dice el teorema? Sea F, esto va a ser válido para en cualquier espacio. O sea, cuando la curva esté en cualquier Rn. Sea F una función de un intervalo en R a Rn curva. Si que, entonces podemos asegurar que F es inyectiva. Bueno, para eso necesitamos las funciones coordenadas.
y existe, ¿verdad? Y desde 1 hasta n, tal que f sub i es inyectiva, entonces f es inyectiva. ¿Sale? Bien. Ahí ustedes le piensan si se vale el regreso. Ya me lo pueden decir. ¿Lo piensan tantito de una vez? No, ¿verdad? Ejemplo. La circunferencia, ¿verdad, Lola? Muy bien. Al tomar así el dominio, f es inyectiva y ninguna de las funciones coordenadas es inyectiva. Bien. Sale. Ahora. Valan, otra definición que les decía. ¿Qué cosa es una curva simple cerrada? Entonces, primero lo decimos para la parametrización. Sea f. Esta definición se vale también para curvas en Rn. Una función de un intervalo en R a Rn. F es simple cerrada. Sí que, como la circunferencia. Como la vamos a cerrar, vamos a tomar que el intervalo es un intervalo cerrado para poderla cerrar en los extremos. F es inyectiva no en todo el intervalo, sino ¿dónde? En AB, ¿verdad? Y bueno, continúo porque es curva, queríamos curva desde el principio y no lo puse. F, curva, le voy a poner aquí curva, porque estamos trabajando con curvas, ¿sale? O sea que ya, tiene que ser continuo y eso, eso. Para que se cierre, la función tiene que coincidir en los extremos. Definición. CAC en R2, curva. Decimos que es simple cerrada si existe una parametrización también se vale en Rn, pero bueno, yo lo puse en R2 esta vez. Si existe una parametrización que obviamente continua, simple, cerrada,
Obviamente que la imagen de F es la curva C. ¿Sale? Ejemplo. Las circunferencias son simples cerradas. ¿Qué otras? Aquí hay un montonal. ¿Qué les parece? Elipses, ¿verdad? Triángulos. Rectángulos y en particular los cuadrados, ¿no? Polígonos. No tienen que ser regulares, ¿verdad? ¿Qué más? Ahora, todas son simples cerradas. Ahora, ejemplos de curvas que no sean simples cerradas. Rectas y segmentos de recta, ¿verdad? Rectas y segmentos de recta. Que contengan lazos, ¿no? Esas no. Acuérdense que los lazos son estas cosas. Eso no es simple cerrado, ¿verdad? ¿Qué más? Una cruz. Cualquier cantidad de asteriscos, ¿no? Dicen que un infinito, profe, en los comentarios. Sí, estos de aquí se llaman NO2. Los asteriscos así con N patitas son NO2. A ver, 4. El infinito, ¿cómo ven? Cinco. A ver, nada más por pensar en otras curvas. La letra A minúscula. La B. La C. La D. Bien escrita, ¿no? Las letras, ¿no? ¿Cuál es la única letra simple cerrada? ¿Solo esa? No, la W no es simple cerrada. La O mayúscula y minúscula son...
La O, ¿no? Ajá. El 0, dicen. Ah, la D mayúscula es simple cerrada, ¿verdad? O sea, hay letras que sí son simples cerradas y otras no. Casi la mayoría no son, ¿verdad? El símbolo de grado. Que es lo mismo, ¿no? Son bolitas ahí, son circunferencias de distinto tamaño. La P es simple cerrada. A ver, ¿cómo ven? No, ¿verdad? ¿Cómo era la Omicron? ¿No es una cosa ahí con una cosa en medio? ¿No es disconexa la Omicron? ¿O es, no, esa es la teta, ¿verdad? Eh, a ver, Max. Fíjate que, ¿como cuál? O sea, a fuerza se tiene que cerrar la curva en los extremos. Fíjate, para que sea simple cerrada, la parametrización está definida en un intervalo cerrado de entrada. Y además los extremos son iguales. Y en todo lo demás ya no se repite. ¿Sale? Entonces la P no, ¿verdad? Sale. Bueno, de una vez por ahí pongo otra definición. Sa F de un intervalo en R a Rn, curva. Y tiene extremos en A menor que B. Si I es igual al intervalo cerrado, F de A es el extremo inicial de la curva F de B es el extremo final de la curva por el orden en el dominio. Por el orden en el intervalo, decimos que F recorre la curva de F de a F de B. ¿Sale? Ahora, si A no está en el intervalo y existe el límite cuando T tiende a A por la derecha, porque solo te puedes acercar a A por la derecha, de F de T, le vamos a llamar P, es un extremo de la curva
que no pertenece a la curva. ¿Sale? Y lo mismo si B no está en el intervalo y existe el límite cuando t tiende a infinito, perdón, a B, por la izquierda de f de t. Este va a ser un punto Q. ¿Sale? Pero no, esos extremos no están en la curva. Ya tenemos un ejemplo, ¿no? Si f de t era e a la t coseno de t, claro que este es un extremo que no está en la curva, pero es cuando la variable tiene infinito, ¿no? Seno. ¿Qué tenemos? Pues que el límite, cuando t tiende a menos infinito, de f de t, es el vector 0, 0. ¿Sale? En tal caso, decimos que la curva aterriza en 0, 0. ¿Sale? Otro ejemplo, este fue el 1, pues pueden tomar f de t igual a t, t, con t en el 0, 1 abierto. Entonces, el 0, 0 y el 1, 1 son extremos de la curva, pero no están en la curva. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Pero es que la frontera de la curva es toda la curva y los extremos, Alexis. Acuérdate que estamos trabajando con curvas que el interior es vacío. Entonces aquí el interior no te sirve de nada porque ninguna va a tener interior. ¿Sale? Bien. Bueno, pues, a ver, déjenme ver si me está faltando algo. Bueno. ¿Qué significa que una curva sea cerrada? No, no simple y cerrada, sino solamente cerrada. No. Lo cerrado se refiere a que los extremos se juntan. Porque como estás trabajando con... ¿Sale? Ok. A ver, sea F... Esta sí tiene que ir definida en un intervalo cerrado, ARN. Curva. Es cerrada si F de A es igual a F de B. Y ya. Ejemplo. Una flor de n pétalos. Ahora, para que sea cerrada,
uno podría pensar, tiene que empezar y acabar aquí. No, porque ustedes pueden empezar aquí, hacer todo lo demás y regresar aquí y cerrarla aquí. O sea, cuando solo es cerrada hay menos control. ¿Sale? En cambio, cuando es simple cerrada, bueno, pues es parecido porque puedes cerrarla en cualquier punto de la curva, ¿verdad? Bueno, pues igual aquí, cerrada. ¿Sale? Bueno, este, pues ya, con esto acabaríamos lo que quería ver de curvas. El lunes ya empezamos con derivada, con vector velocidad, diferenciabilidad, etcétera. ¿Sale? Sí, ya se viene la guía. Ya huele a guía. No, había cometido un error en la prueba de que manda conexos en conexos. ¿Les hago la corrección o ya están muy cansados? Porque se los puedo escribir y se los mando y ya. Hago la corrección, ¿verdad? Va. Dejen mandarles esto. Ok, entonces, el teorema de que f de un dominio en Rn a Rm continua, si D es conexo, entonces f de D es conexo. Sale. ¿Qué teorema voy a usar que es el que les quiero probar? Sea A en Rn. A es disconexo si solo si existen U y B en Rn abiertos, tales que A está contenido en la unión. Esto es lo mismo. A intersección U es no vacío y U, que diga B, intersección A también es distinto del vacío. Vientos, Cristian. Y 3, A intersección U intersección B es vacía. O sea, en lugar de que U y B sean ajenos, se pueden intersectar, pero no dentro de A. ¿Cuál implicación? Entonces, usando este teorema, usando que imagen inversa de abiertos es abierta, esta prueba les va a salir inmediato. Esto sí lo revisé el sábado pasado. Usando este teorema, sale rápido usando que la imagen abierta inversa de abiertos es abierto relativo. ¿Sale? Porque justo lo que no podíamos garantizar era esto que fuera distinto del vacío, que fuera vacío, perdón. Pero esto sí lo teníamos. Esto sí lo teníamos. ¿Sale? Tienen claro que usando este teorema, sale rápido usando el teorema de que imagen inversa de abiertos son abiertos relativos. ¿Sale? Va. ¿Cuál es el problema con la demostración que estábamos tratando de hacer la clase pasada? Estábamos tratando de probar a la vez, pero lo estábamos haciendo mal. Les voy a decir por qué. Esta es corrección de la clase pasada.
Bueno, de la clase del sábado pasado. Ya. Entonces, ustedes tómense una caja compacta y tomen una función continua. Nosotros tenemos que probar que la imagen es conexa. ¿Sale? ¿Qué hicimos? Suponer que hay dos abiertos, U y B, que separan a la imagen. Este es el dominio de F. Esta es la imagen directa. Entonces, ¿qué hicimos? Suponer que podemos separar a la imagen. Entonces, aquí estaba U, aquí estaba B. Nos tomábamos la imagen inversa de U, que como F es continua, es abierto relativo a D. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes toman un abierto en Rn, porque esto está en el dominio en Rn, intersección de, eso les queda un abierto. Que podríamos, por ejemplo, ponerlo así. ¿Sale? Este es un abierto relativo a D y este, y pueden pensar que el otro abierto relativo es así. ¿Sale? Va a haber una falla, pero ¿cuál es el asunto? ¿Quién era U estrella? Entonces, existe U estrella en Rn tal que abierto, U estrella es abierto y U estrella intersección D era la imagen inversa de U. Pero ¿qué puede pasar? Esta es la imagen inversa de U. Lo que puede pasar es que el U estrella sí se acerque, como es abierto, que haga algo así. Vean que esto azul es un abierto en Rn porque no tiene la frontera. Intersección D sí les da la imagen inversa de U. Pero ¿qué ocurre? Que la frontera de U pues, sí puede ocurrir. ¿Cuál es la corrección? Que sí puede ocurrir que la frontera de U estrella intersecte a la imagen inversa de B. Esto puede ser no vacío. Y este es el problema. Ahora va la corrección. Este es el problema. Por eso la idea no iba a salir.
Bueno, entonces me regreso al teorema que voy a probar, que es este. De acuerdo a nuestra definición, la definición que nosotros agarramos para decir cuando un conjunto es disconexo es muy parecida. Solo dice esto, que U intersección B es vacía. Entonces, ¿cuál de las dos implicaciones es inmediata? La ida, ¿verdad? La ida es inmediata, porque si esto pasa, que esto pase implica que esto pasa. Como esto ya es vacío, al intersectarlo con cualquier otro conjunto, pues ya les da vacío. ¿Quedó claro para todos? La ida es inmediata. ¿Sí o no? ¿Se entendió? Entonces va el regreso de este teorema. Entonces, en la demostración, la ida es inmediata. Ya, va el regreso. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir dos abiertos ajenos que cumplan nuestra definición de que un conjunto sea disconexo. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es que ustedes tienen U y B que posiblemente se intersecten, pero el conjunto A no puede tener puntos en la intersección de U con B. A tiene que estar acá y como A intersección U es no vacío y A intersección V es no vacío, pero A intersección U intersección B es vacío, los elementos que están en U y en A no pueden estar aquí. Los que están en B no pueden estar aquí. Más o menos el dibujo va algo así. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Que ya voy solo? Gracias, Ángel. ¿Vamos bien, Jorge? Bien, entonces, sale. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos tomarnos los abiertos que vamos a construir, los vamos a hacer tomando bolas. No, no, Alexis. Fíjate. En el regreso, tú sabes que existen dos abiertos U y B que su unión contiene A, que ambos conjuntos tienen elementos de A, pero que la doble intersección es vacía. Esta es la hipótesis del regreso. ¿Qué tienes que hacer? Encontrar dos abiertos ajenos que hagan lo mismo, que la unión contiene A, que cada uno de esos abiertos contiene elementos de A, pero ahora que la intersección de esos dos abiertos que tenemos que encontrar es ajena.
Porque la única diferencia entre nuestra definición de disconexo y esta propiedad es esto de aquí. ¿Lo ves? Bien. Entonces, fíjense. Cuando ustedes se toman los elementos que están en A y en U, como U es abierto, se pueden tomar bolas aquí cómodamente, ¿no? Ahora, ¿en qué caso se pueden tomar esta bola que no intersecte a B? Pues cuando el punto no solo está en U, sino en el complemento de la cerradura de B. ¿Sale? ¿Dónde es la zona peligrosa? ¿Dónde cuesta trabajo tener control? En las fronteras. Porque si estás, por ejemplo, aquí, ¿sale? Este punto está en U, pero no está en B. Pero ¿qué pasa? Que si está en la frontera de B, cualquier abierto que se tomen va a intersectar a B. ¿Sale? Bien. ¿Cómo nos podemos tomar un abierto, una bola centrada en este punto, que podamos asegurar que no tiene elementos de A intersección V? O sea, ¿qué pasaría si A se va acercando aquí, 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 aquí? Pues habría puntos en la intersección. Estos puntos ya estarían en la intersección de U con B. Pero eso no se puede porque esta triple intersección es vacía. O sea, que si hay puntos en A que se acercan a un punto en la frontera de B, lo tienen que hacer desde U. Porque si no, si lo hacen desde U y desde B, habría un problema porque esta doble intersección ya no sería vacía. ¿Sale? Entonces, afirmación. Déjenme cambiar de plumón porque esto ya se me acabó. Para todo A en A intersección U, existe una épsilon positiva tal que la bola de radio épsilon con centro en A, intersección A intersección B, es vacía. ¿Se entiende lo que tenemos que probar? Así es. Nada más, una vez que elijamos las épsilon, vamos a tener que tomar la mitad de esos radios. ¿Por qué? Porque suponte que tú tienes aquí este punto que está en la frontera de B y encuentras la épsilon que tú quieres. Aquí sí corres el riesgo de que en la frontera de esta bola haya elementos de A intersección B. Sí, esto lo tenemos que probar, Cristian. Pero al final, el abierto que nos vamos a tomar para separar va a ser la unión de bolas, pero no de radio épsilon, sino de radio épsilon medios, para que no corramos este peligro. Parecido.
Sí, es una cubierta porque lo vamos a hacer para cada elemento en esta intersección. Vamos a cubrir esta intersección apropiadamente. ¿Sale? Bueno, y para probar esto de aquí, tenemos que usar que A intersección U intersección B es vacío. ¿Sale? Sale. ¿Cómo demostramos esta afirmación? A ver, ¿cómo sería directo, Max? En la intersección A con U, ¿no? Entonces, demostración de la afirmación. Sea A en A intersección U. Ajá. Como U es abierto, existe epsilon 0 positivo tal que la bola de radio epsilon 0 con centro en A está contenido en U. Ajá. Ajá. A ver, lo voy a decir de esta manera. Si X está en esta bola intersección A, no, perdón, intersección U, no, ya está en U, intersección A, como toda esta bola está dentro de U, entonces X no está en B, porque si estuviera en B, la intersección de U, B y A sería distinta del vacío. ¿Quedó claro? ¿Esta conclusión está clara? Y ya no. Entonces, la bola de radio epsilon 0 con centro en A, intersección, esta doble intersección es vacía. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, esta epsilon
depende de cada punto A que esté aquí. Entonces le voy a llamar no epsilon 0 porque va a depender de cada punto A. Entonces le pongo epsilon A. ¿Sale? Bien. Bien. Sea W1, uno de los abiertos que va a ser la unión de las bolas de radio epsilon A con centro en A, tal que A está en A intersección U. Pero sobre 2. Me las necesito tomar más chicas, porque vean. Bueno, similarmente, W2 va a ser la unión de las bolas de radio epsilon A sobre 2 con centro en A, tal que A está en A intersección B. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí está A y aquí está la bola de radio epsilon A con centro en A. Y van a tomar, ahorita, supongan que A está en A intersección U. Ustedes saben que aquí adentro de la bola no hay elementos de A intersección B. Pero, ¿qué tal que los puntos, estos puntos están en A intersección B? ¿Qué tal que se van acercando a la frontera de esta bola? Cuando ustedes se tomen las bolas centradas en estos puntos que están en B, van a intersectar esta bola, o sea, los abiertos no les quedan ajenos. Cuando ustedes se tomen ahora los mismos abiertos, pero centrados en los As que están en B, les va a quedar una bola aquí y estas dos bolas sí se van a intersectar. Por eso nos tomamos la mitad del radio. Porque por mucho que se acerquen los puntos en B que están en A, no pueden meterse dentro de esta bola. A lo más quedan acercándose a la frontera de esta bola. Y si luego tomamos la mitad de los radios, vamos a estar a salvo. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si A está en A intersección B, la bola de radio epsilon A sobre 2, bueno, la bola de radio epsilon A con centro en A, intersección A con U, esto es vacío. ¿Sale? Bien. Ahora, por construcción, A está contenido en W1 unión W2, porque se están tomando la unión de todas las bolas con centro en todos los puntos que están en A. Y esto se cumple porque A está contenido en U unión B. ¿Lo ven? ¿Esta primer contención queda clara? Porque todos los elementos de A o están en U o están en B. Por hipótesis, A está contenido en U unión B. ¿El primer inciso está bien? Sale. 2. No solo Max, ¿los demás está bien? Ok. Ahora, A intersección, chin. A intersección U es no vacío. Entonces existe A en A intersección U.
Entonces, A está en A intersección W1. Y por eso esto es distinto del vacío. ¿Están de acuerdo? Como esta intersección es no vacía, esta también es no vacía. También A intersección W2 es no vacío, porque A intersección B es no vacío. ¿El inciso 2 está claro? Bien. ¿Y ya qué falta demostrar? Pues ya nada más hay que ver que son ajenos, ¿no? Supongamos que no. Supongamos que existe X en W1 intersección W2. Entonces X está en la... ¿Quién es W1? La intersección de los A's en A intersección U de la bola de radio epsilon A sobre 2 con centro en A. Entonces, ¿qué cosa? Pues existe un A0, ¿no? O un A1. Existe A1 en A intersección U, tal que X está en la bola de radio epsilon A1 sobre 2 con centro en A1, que está metida en la bola de radio epsilon A1 con centro en A1. Profe, Hey, en la página anterior, puso que la intersección de A con V es vacía, ¿no? sí. Ah, Sí, sí. es no vacía, ¿no? Ah, sí, según yo es no vacía. Sí, sí. Gracias. Sale. Además, X está en W2, que es la unión de los A's, de las bolas de radio epsilon A sobre 2 con centro en A, donde A está en A intersección V. Entonces existe A2 en A intersección V, tal que X está en la bola de radio epsilon A2 sobre 2 con centro en A2. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, entonces la distancia de A1 a A2 es menor o igual que la distancia de A1 a X más la distancia de A2 a X, ¿sí o no? Solo usé desigualdad del triángulo. ¿Vamos bien? Este es menor que ¿quién? Que epsilon A1 sobre 2 más este es menor que ¿qué? Que epsilon A2 sobre 2. ¿Sale? Pero una de estas dos es más chica que la otra. Sin pérdida de generalidad, epsilon A1 que sea menor o igual que epsilon A2.
Una de las dos tiene que ser más pequeña que la otra. Entonces, esto es menor o igual que ¿quién? Que epsilon a 1. ¿Y eso qué implica? ¿Ya vieron dónde está el problema? Entonces, ¿qué? A2 está, por un lado, estaba en A intersección B, pero I, A2, está en la bola de radio epsilon A1 con centro en A1, que esto estaba en U. Entonces, A2 está en A intersección U intersección V, contradicción, porque esta doble intersección era vacía. Y ya. Bueno, ahora sí. Entonces, les decía, el lunes ya empezamos con vector, velocidad, funciones derivables de RNRN, funciones diferenciables de RNRN, etc. Gracias, Esmeralda. Lo deseas por mí, ¿verdad? Creo que no, y ya no quiso confirmar Esmeralda. Bueno. Muy bien, bueno. Entonces con eso acabamos la clase. ¿Vemos cómo vamos con la consulta y eso? Sí, profe. Voy a salirme de una compu. Acuérdese del micrófono. Sí. Bien, a ver, les voy a platicar cómo va la votación. Van 2064 respuestas.